Lo que sigue, ¿eh? Hermanos, terminamos ya la semana pasada el libro de Génesis. Para mí fue una grande bendición este libro, las historias de Génesis, el principio de todas las cosas. Y hoy iniciamos una carta. Estoy emocionado porque nos vamos, después de ver historia en el Antiguo Testamento, nos vamos al Nuevo Testamento a estudiar esta carta preciosa a los Gálatas. Es una carta de Pablo a las iglesias de Galacia y es una carta bien interesante, bien interesante. La verdad nos ubica en lo que es el Evangelio. De hecho, el tema central de toda la carta se trata acerca de la libertad del Evangelio y la necesidad de conocer ese Evangelio, porque de repente hablamos mucho de Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, pero se nos olvida en qué consisten esas buenas nuevas, esas buenas noticias. Y Gálatas, Pablo a través de Gálatas nos enseña esta parte de lo que es el Evangelio y la libertad que hay en este Evangelio. Y te invito a leer Gálatas capítulo 1 del 1 al 9. Del 1 al 9. ¿Ya estamos ahí todos? Dice así la palabra del Señor. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Te invito a orar. Padre, queremos pedirte dirección en esta hora para juntos aprender de tu palabra, Dios. Te pido que hables tú a cada corazón, a cada mente de los que estamos aquí, Señor. Que toda nuestra concentración se ubique en lo que tú has de hablarnos, Señor. Que no sean mis palabras, que no sean mis ideas, sino lo que tú tienes en plan enseñarnos a través de tu propia palabra, Dios. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Amén. Amén. Muy bien, te decía que el tema principal de Gálatas es esto de la libertad en el Evangelio y de conocer efectivamente ese Evangelio, porque Pablo se ubica o toma en toda la carta, abarca tres aspectos importantes. Primero, una división racial y social que estaba pasando ahí entre las iglesias de Galacia. Galacia no era un lugar judío, era un lugar gentil, pero había muchos judíos. Entonces estaba la iglesia mezclada con judíos y gentiles, y ellos como que empezaban a hacer una división, ¿no? Y los judíos se sentían de cierta manera más cerca de Dios que los gentiles. Y entonces empezaron a llegar maestros que empezaron a decirle a los gentiles que para poder agradar a Dios y para poder tener la salvación,
tenían que hacer lo que hacían los judíos. Y los judíos tenían una serie de costumbres, rituales, y todo esto lo estaban enseñando estos maestros a los gentiles. Y decían: tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, tienes que dejar de comer carnitas, chicharrones y todo lo que los judíos no podían comer. Y entonces ellos estaban diciendo: bueno, pues si eso es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, lo vamos a hacer. Y empezaron a abrazar estas enseñanzas y se empezaron a dar de cierta manera algunos estas divisiones, ¿no? Diciendo: pues es que los judíos hacen esto, los gentiles no. Y esta división, ahí se ubica también Pablo en la razón de esa división. La razón de esa división es que no conocían la esencia de las buenas noticias, la esencia del evangelio. Y nos vamos a ubicar en estos primeros versos en esto, en la esencia del evangelio. Y luego lo que hace Pablo a través de toda la carta es dedicarse a explicar el evangelio, a explicar la libertad que hay en el evangelio, y que quede bien claro a los gálatas qué es el evangelio. Y yo no sé si tú te has preguntado qué es el evangelio, o a lo mejor y dices: bueno, es que el evangelio es la manera que nosotros conocemos la salvación por medio de Cristo Jesús, y entonces el evangelio se convierte en un tema para los no creyentes. Y cuando llegamos en la palabra de Dios y empieza el Señor a hablarnos del evangelio, decimos: pues es que nosotros necesitamos algo más avanzado. Nosotros ya sabemos el evangelio, pero aquí vemos un ejemplo de una iglesia joven que fue escrita más o menos entre 15 y 20 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. O sea que estaba bien fresquecito todas las enseñanzas. No había pasado mucho. De hecho, todavía muchos de los apóstoles estaban vivos, enseñaban todas estas cosas que el Señor Jesús les enseñó. Entonces toda la enseñanza estaba bien fresquecita. Sin embargo, ellos empezaron a abrazar cosas nuevas, pensando que el evangelio era nomás para llegar y entrar al reino. Y se nos olvida que el evangelio no es solamente la entrada al reino de Dios, sino que es el cómo vivir en el reino de Dios. Eso es el evangelio. Eso es las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Y por eso Pablo, en esta carta, yo no sé si has leído las otras cartas de Pablo. Pablo normalmente en sus cartas pone un saludo, y luego después del saludo pone agradecimientos y empieza a mencionar algunas cosas de esta iglesia y algo así como que agradecimientos y reconocimientos y demás. Así lo hacen Filipenses, en Colosenses, así lo hacen todas sus cartas. Sin embargo, en esta carta, inmediatamente después del saludo, se va al grano, ¿sí? Y empieza, lo primero que dice aquí en el verso 6 es: estoy maravillado. Y de repente esta traducción de Reina Valera dice: pues maravillado no está tan fuerte, ¿no? Es algo así como que no nos sorprende mucho, ¿no? Pero cuando leemos otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, te dice inmediatamente: me asombra, dice Pablo, me asombra que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y si ves otras versiones, te puedes poner un poquito más alerta de la tensión que tenía Pablo en ese momento, porque la NTV te dice: estoy horrorizado de que se hayan alejado del evangelio. Y entonces empezamos a ver cómo Pablo empieza a escribir a través de esta carta, y conforme la vas leyendo, yo les decía, parece que sientes así que se le va inflando la vena, ¿no? Aquí cuando está escribiendo se va enojando Pablo, está diciendo así como que ¿qué pasa, no? Gálatas, ¿qué pasa con todo esto que aprendieron? Se les ha olvidado, están aprendiendo o esperando otras cosas y las están recibiendo. ¿Qué era lo que le asombraba? ¿Qué era lo que le enojaba a Pablo? Precisamente que estaban abrazando enseñanzas que no eran parte del evangelio. ¿Y qué significaba eso? Que no conocían el evangelio. Y si no conocían el evangelio, ¿qué le iban a enseñar al resto de la gente que estuviera llegando a esas congregaciones?
Les iban a enseñar lo que estos maestros les estaban enseñando, y el evangelio iba a estar diluido, iba a estar cambiado, iba a estar alterado. Y entonces esas nuevas personas, ¿qué iba a pasar con ellas? Si una persona no conoce el evangelio de Dios, ¿qué pasa con esa persona? Se pierde, se va al infierno. Entonces era un peligro latente en esta iglesia, y por eso Pablo no pierde tiempo y le dice: hay un peligro. Están abrazando un evangelio diferente. Pero vámonos poco a poco en esta carta. Lo primero que hace Pablo, ahí en el versículo 1, dice: Pablo, apóstol. Empieza a reclamar o a presentar su autoridad delante de la iglesia. Y me llama la atención que dice que era un apóstol, pero fíjate lo que dice ahí enseguida. La Reina Valera lo tiene entre paréntesis. Dice: no de hombres ni por hombre. La palabra apóstol significa enviado. De hecho, en la palabra de Dios aparecen otros que se mencionan como apóstoles, aparte de los 12 originales. ¿Te acuerdas de los 12? Los que el Señor Jesucristo eligió. Entonces, si te vas, por ejemplo, a Hechos, vamos a verlo, Hechos 14. Hechos 14, 4. Dice: y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y en el verso 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí aparece Bernabé como un apóstol. Y en este sentido aparece Bernabé porque si te vas a Hechos 13, allá atrásito, versos 2 y 3, Bernabé y Pablo fueron enviados, apóstoles, enviados para una tarea específica que le dice ahí en el verso 2 del capítulo 13 de Hechos: ministrando estos al Señor, ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí en este sentido está hablando de apóstoles como enviados, y eso es lo que significa básicamente el apóstol enviado. Pero aquí, si te regresas a Gálatas, Pablo no solamente está diciendo: yo fui enviado como cualquier otro que ha sido enviado, cualquier otro de los apóstoles que habían sido enviados, sino que él tenía una autoridad especial. Y esa autoridad especial dice, y lo aclara en este versículo 1 de Gálatas 1, dice: no de hombres, ni por hombre. El que me hayan enviado a predicar, dice, de Antioquía, dice, no es ese, con esa autoridad que les hablo, les digo, dice Pablo, les hablo con la autoridad que Cristo Jesús me dio. Y si tú lees el testimonio de Pablo ahí mismo en Hechos 19, ahí te dice cómo el Señor Jesús lo llamó y lo envió a los gentiles haciéndolo apóstol. Y el mismo Pablo dice: yo soy el último, el abortivo, ya el último de los apóstoles. Dice: no merezco ni siquiera ser llamado apóstol. Pero aquí él reconoce que tiene que hablar a esta iglesia con esa autoridad de apóstol con A mayúscula, que solamente tuvieron esos 12 apóstoles y Pablo, y después de ellos ya no hubo esa autoridad de parte del Señor para gente que tenga autoridad sobre la iglesia, más que solamente enviados como los otros apóstoles que leímos ahorita. Y tú puedes seguir leyendo algunos otros versos acerca de eso, de los apóstoles que son solamente enviados por hombres, enviados por otra congregación, como los misioneros, como los evangelistas, como los pastores, que son enviados por hombres, llamados por Dios, pero enviados por hombres. Pero aquí estamos hablando de una autoridad que reclama Pablo, que es especial.
Y solamente esos 12 y él lo tenían, porque el Señor Jesucristo directamente los llamó. Por eso dice ahí Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Y una vez establecida esa autoridad, entonces puede hablar a la iglesia con esa autoridad diciendo: los voy a corregir, ustedes están mal. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Y dice, escribiendo esto como Pablo el apóstol, y les manda el saludo, dice: y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Y luego viene el saludo. Dice en el verso 3: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si bien esto era un saludo común, un saludo normal, nos está hablando acerca de la gracia, que significa favor de Dios, y nos está hablando acerca de la paz, y dice que esa gracia y esa paz vienen de Dios. Entonces desde el saludo les empieza a hablar a los gálatas acerca del evangelio. Les está diciendo que Dios nos da el favor, nos hace el favor y nos da la paz. La paz es la reconciliación con Dios. Antes estábamos separados de Dios por nuestro pecado, ahora somos reconciliados con Dios por medio del perdón de pecados en Cristo Jesús. Y entonces como que empieza a darles esa idea que se les había olvidado a los gálatas. Los gálatas estaban escuchando a estos maestros que decían que para agradar a Dios y para tener la salvación tenían que seguir ciertas costumbres, tenían que circuncidarse, guardar el sábado y todas los rituales y las costumbres que tenían ellos de alimentación y ceremoniales y todo eso. Y aquí les está diciendo Pablo: espérate tantito, mira, la gracia y la paz vienen de Dios y solamente de Dios. Y luego les explica el evangelio en el verso 4. En el mismo saludo les empieza a dar toda la esencia de lo que es el evangelio. El verso 4 dice: en el cual, hablando del Señor Jesucristo, en el verso 3 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa primera parte es la primera característica de la esencia del evangelio. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ese por habla de una palabrita que es clave y básica en el evangelio: es sustitución. El Señor Jesucristo se dio en sustitución por nuestros pecados. Él dio su vida para pagar por nuestros pecados. Y esto es básico que lo entendamos. Esto es básico porque el hecho de que seamos perdonados de nuestro pecado. Te decía hace ratito, ¿qué nos separa de Dios? Nuestro pecado. Y si es quitado de en medio nuestro pecado, entonces somos reconciliados con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesucristo dio su vida, perdona nuestros pecados, los dio su vida en sustitución por nuestros pecados, y nuestros pecados son perdonados, fueron clavados en esa cruz, y entonces ha borrado nuestro pecado y ya tenemos acceso a Dios. Ahora podemos estar con Dios. Ya nos da la entrada a Dios. Entonces, la primera parte de la esencia del evangelio es esa palabrita que te recomiendo te la aprendas: sustitución. El Señor Jesús dio su vida y dio un pago total por nuestros pecados. No fue parcial. Algunas personas piensan que el pago del Señor Jesucristo es parcial y que tienes que venir a Cristo para perdón de pecados, pero también tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y tienes que guardar estos sacramentos y tienes que guardar estos rituales y estas ceremonias y tienes que hacer ciertas cosas. El Señor nos dice: todos tus pecados te son perdonados. Y somos reconciliados con Dios y tenemos paz para con Dios cuando venimos a Cristo Jesús, porque el sacrificio del Señor Jesucristo fue total y fue perfecto. Mira lo que dice Romanos 8:1, que es un versículo muy conocido.
Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando el Señor Jesucristo nos perdona todos nuestros pecados, dice ahí en Juan que nosotros nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu y entonces empezamos a caminar en el Espíritu y entonces ya no hay ninguna condenación. No hay perdón parcial, simplemente es perdón total, completo. Y su sacrificio fue tan perfecto que solamente se tuvo que hacer una vez y para siempre. Eso nos lo dice ahí en Hebreos. Vete ahí conmigo a Hebreos, capítulo 9, 23. Hebreos 9, 23 al 28 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, directamente ante Dios. Y empieza a comparar lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento con lo que Cristo Jesús vino a hacer. En el Antiguo Testamento los sacerdotes entraban al tabernáculo, hacían un sacrificio para perdón de los pecados, pero lo tenían que hacer vez tras vez. No era un sacrificio perfecto, era el ejemplo de lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer, y dice así en el verso 25: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez. ¿Y para cuándo? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado total. El pecado total lo quita el sacrificio de Cristo Jesús. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo primero entonces que necesitamos aprender acerca del Evangelio es que el Señor Jesucristo, en su sacrificio, en dar su vida, Él pagó por todos nuestros pecados. Él sustituyó, con su vida pagó todos nuestros pecados. Es la primera parte del Evangelio que necesitamos entender. Regrésate a Gálatas, en el verso 4 también, después de que dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de este mundo, de este cosmos, de este mundo malo. La única manera que nosotros podemos ser librados es por medio de ese sacrificio de Cristo Jesús. Y la palabra librado se traduce mejor como rescate. Aquí nos debe de llamar la atención qué significa esto de rescate. Yo les decía el viernes, cuando alguien tiene un accidente, no hay necesidad de rescate si uno mismo se siente bien, ¿verdad? Si no te pasó nada, si no te golpeaste, si no quedaste inconsciente, si no hay nada de eso, pues no necesitas rescate, ¿no? Entonces, en cambio, cuando estás inconsciente, cuando hay una situación donde estás atrapado o algo que no te puedes valer por ti mismo, entonces llegan las unidades de rescate y te sacan. Entonces, ¿qué significa rescate? El rescate del peligro, el rescate donde tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos, entonces necesitamos rescate. Y esa es la segunda cosa que
que debemos de aprender acerca del Evangelio. El primero fue sustitución, el segundo es rescate. Nosotros estamos inhabilitados, imposibilitados para hacer algo por nuestra propia salvación. No podemos hacer nada. Por eso el Señor Jesucristo lo hace por nosotros. Y eso es algo que debemos de entender acerca del Señor Jesús. El Señor Jesús, antes de ser un maestro, viene a ser lo primero que tenemos que saber acerca de Él, y la característica principal del Señor Jesucristo para nosotros es que es nuestro rescatador, nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador primero. Y después de que es nuestro Salvador, de que nos rescata, entonces se convierte en el Señor de nuestras vidas y luego en el Maestro de nuestras vidas. Lamentablemente, las religiones lo han cambiado. Muchas religiones reconocen al Señor Jesucristo, pero dicen, fue un maestro, fue un profeta, fue un enviado de Dios, dejó muchas enseñanzas, fue un ejemplo, fue esto, fue el otro, pero no hablan de que es el Salvador y que es la única manera que nosotros podemos alcanzar salvación. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos que Jesús primero que nada es Salvador, y lo primero que necesitamos de Jesús es que nos salve, que nos rescate de este siglo malo, que nos rescate de nuestro pecado, que nos rescate de nuestra maldad. Cuando Él viene a rescatarnos, entonces podemos entender lo que es el Evangelio y podemos decir, esas sí son buenas nuevas. Porque serían simplemente noticias el decir, pues hay otro maestro más, ¿no? Y algunas religiones lo empiezan a comparar con Buda, con otros, ¿no? Y empiezan a decir, pues no pasa nada si tú crees lo que crees mientras te sientas bien, no hay ningún problema, porque rebajan a Jesucristo de ser Salvador, lo rebajan a solamente un maestro más. Eso es lo que hacen muchas religiones, y por eso muchas religiones dicen, no, mira, pues mientras aprendas y tomes lo bueno y todo eso, entonces todo está bien, ¿no? Y por eso aprenden de Jesús, aprenden de Buda, aprenden hasta de, no sé, de Hitler también podrían aprender, ¿por qué no? Esto es lo terrible de las religiones, y esto es no sé entender las buenas nuevas de salvación. Entonces, sustitución y rescate son dos palabritas que tenemos que tomar como esenciales en nuestra salvación. En este rescate no se trata solamente de que Jesús es maestro, sino que vino a rescatarnos. Mira, imagínate una mujer que se está ahogando y tú la ves ahogándose, ¿y de qué crees que le sirve? ¿Qué le lanzas cuando se está ahogando? Normalmente un salvavidas, ¿no? Pero si alguien fuera y dijera, pues vamos a lanzarle un manual de cómo aprender a nadar, órale, ¿de qué le serviría? De nada. Así pasa porque está inhabilitada para salir ella misma de ese lugar. Así estamos nosotros en el mundo, en el pecado. No podemos salir nosotros. Necesita venir el Señor por nosotros. Necesita rescatarnos el Señor. Entonces, por eso dice, para librarnos del presente siglo malo. Y seguimos leyendo en el 4, la tercera característica o la tercera esencia del Evangelio, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La salvación es obra de Dios. Fue por la voluntad de Dios. Si nosotros entendemos estas tres características, que la sustitución, que el Señor se dio a sí mismo por perdón para nuestros pecados, que nosotros no podíamos hacer nada, que fuimos rescatados por Él y que fue todo obra de Dios, entonces el panorama del Evangelio cambia. Y cambia porque ya no necesitamos guardar el sábado y dejar de comer carnitas y la circuncisión y todas las cosas que los maestros les estaban enseñando a los gentiles.
sale sobrando, porque la salvación todo lo hace Él. Por eso se llama gracia. Por eso es un favor que Él nos hace de salvarnos. Toda la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos está hablando de la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Esa misericordia y ese amor que tuvo para con nosotros en rescatarnos de donde estábamos para regalarnos la salvación. Y si Él lo hizo todo y Él lo hace todo, entonces ¿para qué esas costumbres? ¿Para qué guardar esas cosas? Eso es lo que Pablo les está diciendo desde el saludo. Les está diciendo, esto es el evangelio. Y por eso Dios es quien merece toda la gloria. Él es el que merece toda la honra. Nosotros no. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Sigo leyendo y dice el verso 6. Dice, estoy maravillado. Como te decía hace ratito, me asombra, dice la Nueva Versión Internacional. Estoy horrorizado, dice la Nueva Traducción Viviente. Estoy horrorizado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Aquí empieza a hablar acerca de que alejarse del evangelio, cambiar cualquiera de las tres características que acaba de presentar Pablo acerca del evangelio. Si cambiamos la sustitución de que Cristo, el pago de Cristo no fue total y no fue perfecto, sino que tenemos que hacer nosotros ciertas cosas, entonces no es el evangelio, dice ahí. Y si no es el evangelio, entonces no podemos llegar a Dios, porque la única manera de poder llegar a Dios es a través del perdón de pecados, y eso lo hace Cristo. Pero si decimos nosotros que no es suficiente lo que hizo Cristo, que queremos ganarlo nosotros, no vamos a llegar a Dios. Entonces, si no llegamos a Dios, nos estamos alejando, dice ahí, alejando del que os llamó por la gracia de Cristo. Era un peligro total para esta iglesia que abrazara las enseñanzas de estos maestros y que se alejaran de lo que es el evangelio. Y que, te repito, ¿qué les iban a enseñar a aquellos que estaban entrando a la iglesia? ¿Qué les iban a enseñar? Que tenían que hacer y ganarse la salvación por sus propios medios. Es imposible ganar la salvación por nuestros propios medios. Por eso el Señor aquí a través de Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y si es un evangelio diferente, ya no es gracia. Si es un evangelio diferente, ya no es obra de Dios, es obra de los hombres. Pero los hombres no podemos llegar a Dios, entonces es imposible llegar a Dios por otro evangelio. Por eso lo aclara inmediatamente ahí en el siguiente verso, en el verso 7, no es que haya otro. No es que haya otro evangelio, porque si deja nada más dicho, están abrazando un evangelio diferente, entonces la gente podría decir, entonces sí hay otras maneras de llegar a Dios. Pero aquí dice, no es que haya otro. Lo que pasa es que es diferente porque invalidan el evangelio creyendo otras cosas. Y dice, no hay que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Martín Lutero hizo un comentario de Gálatas y en su introducción a este comentario, Martín Lutero dice algo más o menos así, dice, si no fundamentas tu confianza en la obra de Cristo, debes de fundamentar tu confianza en tu propia obra. Y aclara, no hay punto medio. Aquí Martín Lutero estaba diciendo, si tú no vas a confiar plenamente en el evangelio de Cristo, que es por sustitución, que Él pagó por todos tus pecados en esa cruz, que es un rescate, que tú y yo no podíamos hacer nada, estábamos imposibilitados de salvarnos y el Señor vino y nos rescató, y que es solo voluntad de Él, solo obra de Él, es la obra de Él, Él lo hizo todo.
Si nos apartamos de cualquiera de estas cosas, entonces quiere decir que nosotros queremos ponerle de nuestra cosecha o queremos ayudarle a Dios. Dice, en ese momento, dice, lo que tú estás haciendo, no estás confiando en la obra de Cristo, estás confiando en tus propias obras. No hay punto medio. Estás confiando en tus propias obras. Y eso es lo que invalida el evangelio. Un evangelio cambiado, un evangelio diferente, lo invalida inmediatamente. Alguien dijo por ahí, el evangelio es como el vacío. El vacío, un vacío total, es solamente vacío cuando está vacío. Si le metes cualquier cosa, ya no está vacío. ¿Sí entienden la analogía? Entonces, así es el evangelio. Si nosotros no confiamos en que es obra de Dios, en que es rescate de Dios, en que es sustitución y pago total por todos nuestros pecados, entonces, si queremos agregarle cualquier cosa, ya no es el evangelio. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Y si tú no entiendes esto, le dice a los Gálatas, te estás apartando de Cristo. No vas a llegar a Dios. No va a haber salvación para ustedes. No va a haber nada si no vienen a Dios a través de esas buenas nuevas de salvación que son el evangelio. Y lo que peleaba Pablo aquí con los Gálatas, de estos maestros que querían enseñar que debías de agregarle cosas para la salvación. Lo mismo que peleó Pablo, lo estaba peleando Martín Lutero en su tiempo. La gente quería agregarle cosas a la salvación de Dios. Y hoy en día lo seguimos peleando todavía. Lo seguimos peleando porque la gente tiende a querer hacer algo, tiende a querer ganarse la salvación. No podemos ganar la salvación. No podemos llegar a Dios por nuestros propios medios. Siempre quiero decir miedos, no sé por qué. Por nuestros propios medios. No podemos, no hay manera. Entonces nosotros debemos de confiar en el camino que Cristo Jesús puso hacia nosotros. Esa es la única manera que podemos llegar a Dios, por medio de Cristo Jesús. No hay más. Te digo, muchas religiones dicen, no, pues es que mira, haz esto, lo que te dice la iglesia y vas a tener el favor de Dios. Sigue estos 7 sacramentos, cúmplelos todos y al final vas a llegar a Dios. Vas a llegar al cielo si tú eres bueno, si caminas, si haces buenas obras, si no le haces mal a nadie, vas a llegar a Dios. Y todo mundo tiene sus propias maneras de tratar de llegar a Dios, pero todos le ponen de lo que ellos pueden hacer. Y le dicen, tú cumple con estos y el Señor te va a dar el favor. No es cierto. La Biblia nos dice, no, la única manera es a través del perdón de pecados. Y eso lo hizo Jesucristo en la cruz. Hay otros que son más extremistas, ¿no? Y te dicen, bueno, tienes a Jesús, pero para que puedas comprobar tu vida en Cristo Jesús, pues ya tienes que traer falda, mujer, ya no puedes usar pantalón, ¿no? Ya tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que presentar estas cosas, te tienes que cortar el pelo pelón como el pastor, no sé, te ponen así una serie de reglas y requisitos que tenemos que seguir, y de repente los requisitos se vuelven más importantes que Cristo. Porque me ha tocado algunos que dicen, ay, esa mujer no conoce de Cristo, mira, trae pantalón. O sea, ¿en el pantalón está el corazón y lo que Cristo hizo por su vida? Nos ponemos tan exigentes de repente en las cosas que nosotros tenemos que hacer para comprobar, y no es esa manera. Colosenses 2, del 13 al 17, nos habla de eso. Algunos dicen, no, tú no guardas el sábado, por eso no eres salvo. No puedes alcanzar la salvación si no guardas la ley, ¿no? Dice Colosenses 2, del 13 al 17. Dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la salvación, en la cruz. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ya no se trata de seguir reglas, ya no se trata de cumplir con rituales, se trata de recibir el regalo de salvación por medio de Cristo Jesús, que te decía hace ratito, no termina ahí nada más, no termina en decir, bueno, ya soy salvo y ya puedo hacer lo que quiera. No, porque una vez que el Señor es tu Salvador, se convierte en el Señor de tu vida y se convierte en el maestro de tu vida, y vas a tener que seguirlo por el resto de tu vida. Entonces no se trata nada más de, bueno, soy salvo porque Cristo murió en la cruz y ya puedo hacer lo que quiera. No, entonces no has entendido nada, porque el evangelio se trata de un cambio de vida, se trata de que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasan y Él empieza a hacer cosas nuevas con nosotros, ahora con Él como nuestro Señor. Esa es la base del evangelio. Eso es lo que los Gálatas habían olvidado y estaban haciendo caso a todos estos maestros que llegaban y les platicaban y les decían de que había otras cosas que hacer aparte de creer en Cristo Jesús. Regrésate a Gálatas, verso 7. Por eso dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo están cambiando, lo están pervirtiendo, lo están alterando, adulterando el evangelio de Cristo. Y un evangelio adulterado no es bueno, no sirve para nada. Dice el 8, mas si aún nosotros, y ahí se cuenta él como apóstol, ¿sí? Dice, y somete la autoridad de apóstol al evangelio. Primero es el evangelio, primero es la palabra de Dios. Dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, inclusive un ángel del cielo, dice, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea, ¿qué? ¿Qué significa anatema? Sea maldito. Aquí viene a maldecir ángeles que traigan un evangelio diferente, viene a maldecir maestros que traigan un evangelio diferente. Dice, porque se trata de permanecer en el evangelio que han recibido. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado. La pregunta que salta aquí es, bueno, ¿y cómo sé si yo estoy en el evangelio correcto? ¿Cómo sé si yo estoy siguiendo el evangelio correcto? El evangelio correcto, se los dice a ellos, es el que les hemos anunciado. Los discípulos empezaron a anunciar la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Entonces, la única manera que puedes estar seguro de que tú estás en el evangelio correcto es permaneciendo en la palabra de Dios, permaneciendo en lo que Él ha dicho, en lo que Él nos ha anunciado. Cualquier alteración, dice, sea maldito. Cualquier alteración a la palabra de Dios requiere una maldición. Y lo aclara otra vez, dice en el 9, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, ¿de qué? Del que ha recibido, de ¿sí? Del que hemos recibido. Nosotros ya lo tenemos todo aquí por escrito. Cualquiera que venga y nos hable de visiones, nos hable de nuevas revelaciones, nos hable de nuevos sentimentalismos, de nuevas experiencias, de nuevas cosas, dice Pablo, y el Señor a través de Pablo, sea maldito. La responsabilidad cae
sobre nosotros de conocer el Evangelio. Y yo te lo he dicho 1000 veces, ¿cuántos cristianos hay en las iglesias que se dicen cristianos y tienen una Biblia pero no la leen? ¿Qué pasa con esos cristianos? Se convierten en los de Galacia, que llegan maestros, les dicen: oye, el Señor me reveló esto, oye, tuve un sueño, oye esto, y con una manchadita ahí de la palabra de Dios sacan un versículo y te lo ponen y te dicen: mira el versículo este, y luego les empiezan a hablar de toda su experiencia y nosotros con la boca así hasta abajo diciendo: wow, Dios es bueno, y empezamos a abrazar enseñanzas y creencias que no vienen de la palabra de Dios. Y Pablo dice 2 veces: el tal sea anatema. Pablo estaba enojado con los de Galacia porque no se mantuvieron en el Evangelio. Tú y yo tenemos esa responsabilidad de leer, de estudiar, de permanecer en la palabra de Dios, porque este es el Evangelio que el Señor Jesús nos dejó, y entonces poder identificar a aquellos que vienen y nos dicen otra cosa. Conviértete en un bereano. Algunos dicen que la iglesia determina lo que debemos creer. Una religión lo maneja, varias religiones lo manejan de esa manera. Dicen: la iglesia, aquí nosotros te decimos lo que debes de creer. No es así. No se trata tampoco de que el líder o el apóstol o el ángel o el, no sé, tú pones lo que quieras, es el que determine lo que tenemos que creer. No. Él mismo dice ahí en el verso 8: mas si aún nosotros, si nosotros mismos llegamos con un evangelio diferente al que ya se les ha anunciado, dice: seamos anatemas. La autoridad máxima está en la palabra de Dios, en lo que está escrito, en el evangelio de Cristo. Y el evangelio es por sustitución, es un rescate y es obra de Dios. Esa es la esencia del evangelio, que nos va a mantener en creer que Cristo nos salvó. Y puedo estar seguro de que si Cristo me salvó, hizo una obra perfecta, entonces no me tengo que preocupar el resto de mi vida, solamente hacerlo mi Señor y obedecer sus mandamientos, guardar su palabra, porque Él ya me salvó. Y no tengo que tener miedo. Mucha gente vive con miedo de su salvación, pero si creemos la esencia del evangelio, el miedo se acaba, porque Él lo hizo todo, y lo hizo una vez y para siempre. Oramos. Padre, yo quiero darte gracias, Dios, por tu palabra, y porque estudiar esto, Señor, nos hace sentir agradecidos contigo por lo que has hecho por nosotros. El reconocer que dar tu vida en esa cruz es algo tan indispensable para nuestra vida, Dios. Es algo total para nuestra salvación, Señor. Que al dar la vida de tu Hijo Jesús en esa cruz, perdona todos nuestros pecados y nos da salvación. Y así como murió, también resucitó al tercer día. Y con ese poder que resucitaste a tu Hijo Jesús, Señor y Padre, con ese poder nos resucitarás también a nosotros un día. Y estaremos para siempre contigo, Dios. Gracias porque tu obra es completa y perfecta. Y lo único que nos pides es creerlo y venir a ti. Y Padre, ahora sabemos que necesitamos ser rescatados. Que como esa persona que se está ahogando, no hay nada que pueda hacer por sí misma. Necesita ser rescatada.
así también nosotros necesitamos que tú seas nuestro Salvador. Padre, gracias porque entender la esencia del Evangelio nos da seguridad en que si hemos creído, si hemos sido abrazados por ti, perdonados por ti en esa cruz, entonces no tenemos nada que temer. El día que tú decidas venir por nosotros, Dios, sabemos que estaremos contigo no por lo que hemos hecho, sino por lo que tú hiciste en esa cruz. Gracias por ese privilegio que tú nos das. Y yo quiero terminar invitándote, si tú tienes duda o tenías duda de lo que es la salvación y ahora entiendes que es algo que Él hace por nosotros y dices, yo pensé que yo tenía que hacer algo para alcanzar esa salvación. La Biblia te dice que no, que Cristo lo hizo por ti y lo único que tienes que hacer es creerle a Él. Y si tú dices, pues yo de cierta manera estaba creyendo en un evangelio diferente, hoy es tiempo de venir al verdadero evangelio y decirle, Señor, yo quiero creer en ti. Y si tú quieres creer en el Señor, a mí me gustaría orar por ti. Si tú quieres depositar toda tu confianza en la obra que Jesús hizo en la cruz, y no la obra que tú puedes hacer, sino lo que Él hizo en la cruz, es tiempo de hacerlo y decirle, Señor, yo quiero eso. Y si tú lo quieres, levanta tu mano, me gustaría orar por ti. Gloria a Dios, en sus manos. Gloria a Dios. Te invito a orar. Padre, gracias, Señor, por las personas que han entendido que les has hablado a su corazón acerca de la importancia de reconocer que necesitamos ser rescatados por ti, que necesitamos ser perdonados por ti, que jamás vamos a llegar a ser las personas buenas que imaginamos ser para poder entrar al cielo. Jamás lo vamos a lograr. Necesitamos un rescate, necesitamos de Cristo. Y Padre, tu obra en esa cruz fue completa y perfecta. Gracias por ese amor derramado, Señor, en esa cruz para con nosotros. Ahora lo creemos de todo corazón. Y te pido que bendigas nuestras vidas y nos ayudes a caminar ahora contigo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro Maestro, Dios. Gracias por esa bendición. Bendice a las personas que levantaron su mano, bendice sus vidas, abrázales, sígueles enseñando, Señor, sígueles encaminando en la fe del Evangelio. En el nombre de Jesús.